El Seminario de Avivamiento Yeshua presenta su programa radial Tu Palabra Guardaré. Y detrás del velo que se ve con el ojo natural, un gran evento se prepara. Una guerra y una celebración de boda tendrá lugar en su momento. Pronto, pero aún no, es la palabra que el centinela da en medio de la neblina de la noche. Él puede percibir un gran resplandor en el horizonte preparándose para avanzar. Despertad, vosotros que dormís. Él llama: venid, llenad vuestras lámparas con aceite fresco. Gemid en las calles, no estéis silenciosos, porque la venida del gran Rey está cerca. Levantaos, brillad, porque la luz ha venido y la gloria del Señor se levanta sobre vosotros. Esperad por el Señor, sed fuertes y de gran valor, y esperad por el Señor. El propósito de este programa es la proclamación pública de las buenas nuevas de salvación para el hombre, cumpliendo así el mandato establecido por el Señor Jesucristo, quien dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios dejó cuidando al centinela, oh Jerusalén. No estará callado día y noche, del Señor proclama constante. Con ustedes, la doctora Marcia Ceballos. Que su Dios establezca su gracia y poder. No tendrá descanso jamás hasta que Dios ponga a su pueblo a adorar. Él es santo en santidad. Si levantas tu voz proclamando al Señor. Les damos la cordial bienvenida a este su programa radial, Tu Palabra Guardaré. San Juan capítulo 14, versículo 23 dice: respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Oremos. Señor, te damos gracias por este precioso día. Gracias, Señor, por el gran privilegio que tú nos das de impartir tu palabra a tu pueblo, Señor, y a las personas que no te conocen. Bendice, Señor, esta palabra que va a salir predicada y enseñada desde este púlpito radial, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos oyentes, les invito a estudiar en este programa el libro de Apocalipsis. Hemos preparado una serie de estudios de este libro. Como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aleluya. Les invito a escuchar una hermosa alabanza y luego entraremos a la enseñanza bajo el tema ¿Cómo entender el libro de Apocalipsis? Vuelve ya, Yeshua, ven. Toda la creación clama la venida del Rey. Ven y toma tu lugar en Jerusalén. Bienvenido eres aquí, entronado en alabanzas. Nuestra adoración recibe como olor fragante, Dios, poderoso de Israel.
y el Cordero en el trono, sea la gloria y el honor por siempre para ti, Señor. Vuelve ya, vuelve ya, Yeshua, ven. Toda la creación clama la venida del Rey. Ven y toma tu lugar en Jerusalén. Corazones hoy unidos como uno ante ti. La unión de paz nos une en tu espíritu, Señor, con vestiduras de lino, túnicas de salvación, el cuerpo del Mesías a tu vista brillará. Vuelve ya, vuelve ya, vuelve ya, Yeshua, ven. Toda la creación clama la venida del Rey. Ven y toma tu lugar en Jerusalén. Y el Espíritu y la novia dicen ven. Y el Espíritu y la novia dicen ven. Al Cordero y al León, Rey del cielo, el gran yo soy. Ven y toma tu lugar en Jerusalén. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice: cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué está sucediendo en nuestro mundo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál será el próximo acontecimiento en la historia humana? ¿Cuál es el plan de Dios para este mundo, la raza humana, nuestro adversario el diablo, los santos y los impíos? ¿Cómo terminará todo? Uno de los principales temas de la palabra de Dios, la profecía, responde a estas preguntas. La profecía ha sido definida como la historia escrita con anticipación. Obviamente, tan solamente Dios puede escribir con exactitud la historia, adelantándose en el tiempo. Daniel y Apocalipsis son dos libros proféticos sobresalientes en la Biblia. A través de una serie de visiones, el libro de Daniel presenta el despliegue del plan de Dios para las naciones del mundo, particularmente para Israel. Apocalipsis presenta un cuadro de culminación del programa de Dios para toda la creación. Sin la profecía bíblica, en particular la revelación profética de Jesucristo, no nos sería posible saber cómo ha de finalizar las cosas. La Biblia sería una historia sin final, un misterio que siempre permanecería oculto. Más aún, nos robaría una parte de nuestra esperanza bienaventurada, ya que no podríamos saber qué es lo que espera al fiel. Tal es así que, junto como Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha revelado para los que le aman. Es nuestra oración, amado oyente, que a medida que usted estudie el libro de Daniel y Apocalipsis, usted pueda recibir una revelación fresca del poder de Dios, de su gloria, de su reino y especialmente de su Hijo Jesucristo. Oramos para que el estudio de estos libros le proporcionen una mayor conciencia de que Dios tiene todo bajo su control. Oramos también para que su plan se cumpla en toda la creación, según su tiempo. Esperamos que a través de un estudio en actitud devocional, usted reciba una visión fresca de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted tendrá la certeza de que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo y lo que está en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya.
En nuestro primer tema entraremos a estudiar cómo entender el libro de Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis son dos notables libros de la Biblia, dos notables libros de profecía que encontramos en la santa palabra de Dios. Ambos contienen un importante mensaje para los cristianos hoy. Nos muestran que el Creador, aquel que dio inicio al mundo y creó todas las cosas que se encuentran en él, conducirá todas las cosas al término que él mismo diseñó. Nos muestran que él es el Dios de la historia. Él tiene absoluto control del futuro. En esta serie de enseñanzas consideraremos el libro de Apocalipsis en su totalidad. Por eso, amado oyente, le invito para que no se pierda ninguna de estos programas. Al comenzar nuestro estudio de Apocalipsis, examinaremos su tema central, su contenido, y consideraremos la forma especial en que éste está escrito. También debemos aprender a interpretar el libro de Apocalipsis. Con este propósito en mente aprenderemos ciertos principios de interpretación que nos ayudarán a comprender su mensaje. Sobre todas las cosas, descubriremos que el libro de Apocalipsis revela a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es su gran sujeto y objeto a la vez. Jesús es aquel en quien todos los planes de Dios hallan su pleno conocimiento o su pleno cumplimiento. Él es nuestra oración que cada oyente durante cada programa en este curso reciba una visión fresca de la gloria de Dios, su poder y su reino, y especialmente de su Hijo Jesucristo. Oramos además que esta visión inspire a cada uno a vivir para Jesús con más dedicación que antes. Ahora entremos a dar un vistazo general del libro. Comenzaremos nuestro estudio del libro de Apocalipsis con una vista general de su nombre, tema, autor y contenido. Y nuestro primer objetivo será fijar el término revelación y el asunto del libro de Apocalipsis. Los nombres en la Biblia son importantes. El primer libro, por ejemplo, se llama Génesis, una palabra que viene del idioma griego que significa generaciones. La expresión "estas son las generaciones de" aparecen repetidas veces en el libro y efectivamente marca las divisiones en su estructura. En hebreo, el idioma que originalmente fue escrita la Biblia, el Antiguo Testamento, el nombre del libro de Génesis es el nombre Bereshit, una expresión que quiere decir "en el principio". Esta expresión se emplea en la primera frase del libro. El nombre del último libro de la Biblia también se halla en su primera frase. Y leyendo Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera. Veamos lo que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándoles por medio de su ángel a su siervo Juan. Muy bien, en este versículo 1:1 dice la revelación de Jesucristo. La palabra revelación es una traducción del sustantivo griego apokalupsis, que significa aquello que es descubierto. La forma verbal apokalupto quiere decir quitar el velo. También se halla en el Nuevo Testamento en griego. Estas palabras se emplean en diferentes pasajes de las Escrituras para expresar dos grandes ideas. Primero, se refiere a la acción de Dios de revelar las cosas para nuestro entendimiento. Y segundo, se refiere a la manifestación visible de Jesucristo. Sin embargo, es posible ver una tercera idea en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la frase que tenemos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, que dice de la siguiente manera. Leamos lo que dice. Muy bien. Dice: por tanto, ceñid vuestros lomos. De vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia
que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa es la última frase que me interesa ver en este momento. La frase que encontramos en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13, por ejemplo, no se refiere necesariamente tan solamente a la aparición futura de Jesucristo. También puede traducirse como la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La verdad que encierra estas palabras es que podemos fortalecernos, pues a medida que caminamos con Jesucristo, Él se nos revela constantemente. En otras palabras, vamos a hacer una distinción entre lo que es la revelación de cosas para nuestro entendimiento y la manifestación visible de Jesucristo. Por ejemplo, veamos lo que dice Mateo capítulo 11, el versículo 25. Vamos a leerlo en nuestras Biblias. Muy bien. El versículo 25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En este caso es la revelación de las cosas para nuestro entendimiento. Y ahora veamos lo que dice Mateo capítulo 16 también, versículo 17, dice de la siguiente manera: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En este caso también en Mateo 16, 17 es la revelación de cosas para nuestro entendimiento. Pero si volvemos a Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, vamos entonces a entender lo que es la manifestación de Jesucristo, como nos habla en el libro de Apocalipsis. Veamos lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 el versículo 7. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se puede probar con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En este caso nos da a entender de la manifestación visible de Jesucristo. Entonces, hemos hecho una distinción entre la revelación de cosas para nuestro entendimiento y la manifestación visible de Jesucristo. Como nosotros hemos dicho antes, la segunda gran idea es la manifestación visible de Jesucristo, que es el tema del libro de Apocalipsis. Y me encantaría leerles Apocalipsis 1, el versículo 7, que es el tema central del libro, que dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Aquí claramente habla acerca de la manifestación visible de Jesucristo. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Muy bien, iremos interpretando parte por parte lo que quiere decir todo ojo le verá, lo que le traspasaron. Iremos haciendo estudio de ciertas palabras griegas importantes para nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Ahora bien, me encantaría hacerles una pregunta a ustedes, queridos oyentes. ¿Qué significa o explique el término revelación según el libro de Apocalipsis? Por ejemplo, veamos, el nombre del libro de Apocalipsis es el Apocalipsis de Jesucristo. En otras palabras, es la revelación de Jesucristo. La palabra Apocalipsis en este nombre significa la aparición visible o descubrimiento de Jesucristo. Entonces, el tema del libro es la segunda venida de Cristo y se encuentra en Apocalipsis 1:7. Continuando con nuestro segundo objetivo es identificar el sujeto del libro de Apocalipsis. Como usted ya debe haberse dado cuenta de lo que estamos hablando, el título del libro de Apocalipsis no es simplemente la revelación, sino más bien la revelación de Jesucristo. En consecuencia, es un descubrimiento, un poner de manifiesto, una revelación de una persona, y ese es Jesucristo.
Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta en Lucas capítulo 24, en el versículo 13 en adelante, cuando los dos discípulos que iban camino a Emaús, dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y los sentenciaron a muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aquellos también no, dice, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su sepulcro, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron allí como las mujeres habían dicho, pero Él no estaba, a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían, lo que de Él decían. En otras palabras, ¿a quién se refería Jesús cuando habló a sus discípulos? Se refería a Él mismo, de sí mismo, de lo que Él decía. ¿De qué escritura les hablaba? Del Antiguo Testamento. Entonces, ¿ha comprendido usted que la Biblia es un libro acerca de Jesucristo? Desde en el principio de Génesis hasta el último amén de Apocalipsis, hay un ser majestuoso que camina por cada página del libro de Dios. Es el Hijo de Dios. Él es el sujeto, Él es el objeto a la vez de todo el libro. Además, en sus capítulos finales, Él es visto en la plenitud de su persona, su posición y sus logros con respecto a su pasado, presente y futuro. Por eso el libro de Apocalipsis contiene muchas maneras de describir su magno sujeto. Y vamos a ver cómo lo presenta. Lo presenta como el juez de la iglesia, como el alfa y el omega, como el primero y el último, como el amén, el principio y el fin, el primogénito de los muertos, el que tiene las llaves del Hades y la muerte, el testigo fiel y verdadero, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero, el sumo sacerdote, el que tiene el sello de Dios, el gobernador de los reyes de la tierra, el Hijo del hombre, el ser viviente, el dueño de la tierra y del mar, el esmigridador de la hoz para la cosecha, el hijo de un varón Israel, el que hoya el lagar de la ira de Dios, el jinete del caballo blanco, el Rey de reyes, el Señor de señores, la estrella de la mañana, la luz de la eternidad y el Joel o el pariente redentor. ¿Ha visto usted cómo este ser majestuoso camina por cada página del libro de Dios? Es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Señor de todo. Jesucristo es el objeto y el sujeto de este libro. En el libro de Apocalipsis, Jesús se encuentra activo. Él habla, se mueve, conquista, juzga y gobierna. Él ordena a Juan que copie lo que Él le dicte y después lo envíe a las 7 iglesias. Él llamó a Juan: sube acá. Capítulo 4, versículo 1. Él tomó el libro de los 7 sellos de la mano de su Padre. Él abrió el libro. Él se paró sobre el monte de Sión con Israel convertido. Él hace madurar las cosechas de la tierra, cabalgar sobre un caballo blanco, pisa sobre el lagar de la ira de Dios y gobierna por toda la eternidad. Aleluya.
Entonces queda claro cómo el libro de Apocalipsis no solo es una revelación de Jesucristo, sino la revelación que Él mismo entrega a sus siervos de las cosas que acontecerán para completar el plan de Dios. Por eso el sujeto del libro de Apocalipsis tiene que ver con Jesús mismo, lo que Él ha hecho, está haciendo y hará. Aleluya, aleluya. Damos gracias a Dios por la revelación de su palabra. Damos gracias al Espíritu Santo porque Él es el que unge nuestros labios para que la enseñanza de su palabra sea impartida a aquellos que no conocen. Y como dice Apocalipsis capítulo 1, el versículo 3, que me encantaría leer para cada uno de ustedes los oyentes, para que de hoy en adelante comiencen a escuchar y a estudiar el libro de Apocalipsis. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y hay 7 bienaventuranzas en este libro que están dadas para todos aquellos que estudian, que leen, que oyen, que guardan las palabras de esta profecía. Aleluya. Oremos. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta hora que tú nos has permitido transmitir esta enseñanza de tu palabra bendita. Nos sentimos bienaventurados, dichosos, felices, todos aquellos que leen, que oyen y que guardan las palabras de esta profecía. Espíritu Santo, síguete manifestando en estas enseñanzas, y solamente la honra es para Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Amén. Él es santo en santidad. Si levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá. Esta ha sido una producción del Seminario Avivamiento Yeshua. Si desea una copia de este programa, diríjase a www.seminarioavivamiento.com www.seminarioavivamiento.com